Buenos días. Muchos que murieron hoy siguen vivos. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, se nos habla acerca de muchos personajes, reyes, profetas y personajes de todo tipo que aparecen en las historias de la Sagrada Escritura, los cuales Yahvé amaba. Eran personas que Yahvé quería porque eran personas rectas, y estas personas, en principio, en su día, en su época, llegaron a morir, murieron, pero luego no todos, o sea, no todo el mundo que sale en la Biblia fueron resucitados a continuación, ¿no? Porque está previsto y está prometido por Yahvé el día de la resurrección de los muertos, en donde todo el mundo resucitará. Y además habrá dos resurrecciones. Pero entonces todo el mundo resucitará y volverá a la vida. Unos para bendición y otros para juicio y condenación. Bien, entonces, claro, la resurrección es algo que está prometido para todos los seres humanos, es una garantía, pero no se especifica en la Biblia cuándo va a ser esa resurrección de manera individual para cada persona, así genéricamente. Sí, hay estas resurrecciones finales de manera genérica, pero ha habido resurrecciones, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha habido resurrecciones puntuales, espontáneas, en ese mismo momento, individuales para ciertas personas, personajes, que han tenido lugar en ese momento. Por ejemplo, Lázaro, que fue resucitado por el maestro Yeshua, y muchas otras personas, ¿no?, que fueron resucitadas tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien, las personas que eran resucitadas en ese momento no volvían a morir otra vez, porque en la Biblia pone que solo se puede morir una sola vez. Es decir, la persona que ha muerto ya ha pagado y no tiene que volver a morir otra vez. Sería absurdo y ridículo estar todo el rato viviendo, muriendo, esto no tiene sentido. Esas personas son retiradas, llevadas por los ángeles de Yahvé a un sitio de protección sobrenatural, que normalmente es el interior de la tierra hueca. Es ahí donde hay una civilización humana paralela que vive en bendición, porque ellos a diferencia de los seres humanos del exterior de la tierra, nosotros, en donde aquí sí hubo pecado y maldición, y hay envejecimiento y muerte y maldición, ¿no? Entonces, en el interior de la tierra hay una humanidad paralela, pero que no entraron nunca en maldición ni en condenación. Entonces están vivos y jóvenes y felices. Entonces este sitio es el sitio ideal, provisional, en donde Yahvé suele guardar a toda esta gente que resucita. También puede tener Yahvé otros lugares. Y es curioso que hay sitios que prohíben entrar, por ejemplo, aquí en la Tierra, por ejemplo en la Antártida, en los polos, hay intereses ocultos y secretos de los gobiernos que no dejan entrar a nadie. Y esto pues es muy misterioso, y es porque no quieren los poderes satánicos de la élite global, no quieren que la gente se entere de la realidad y de la verdad paralela que existe, ¿no? Y no quieren que se entere de descubrimientos y realidades que existen en los polos, en la Antártida y por supuesto en el interior de la Tierra. Y nos ponen todas esas tonterías, esas sandeces del interior, que si hay hierro y níquel, y que la Tierra hay un magma ardiendo, y bueno, todas esas estupideces, ¿no?, que no tienen sentido ninguno, ¿no? Eso es lo que la ciencia dice, pero la ciencia actual no es la ciencia objetiva y científica. La ciencia actual existente es la ciencia satánica, que está dominada y presentada por las élites satánicas del mundo, por las logias ocultistas y satánicas que dirigen tanto la política como las ciencias, la economía
y todas las parcelas del saber y de la actividad humana. Bueno, volviendo al tema. Entonces, no todas las personas, sale mucha gente en la Biblia, por supuesto, muchísima gente, pues millones de personas salen tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero hay personas que murieron, que Yahvé tenía especial cariño, que murieron, porque vivieron en su época y murieron, pero que Yahvé las resucitó, es decir, no esperó a que resucitasen al final del tiempo, porque en aquella época pues tenían que pasar todavía unos cuantos milenios hasta que llegase el fin del mundo, que todavía no ha llegado, ni el día de la resurrección tiene que llegar. Entonces Yahvé simplemente no quiso que estuviesen allí durmiendo, muertos estas gentes. Entonces Yahvé ha resucitado a gente y los ha apartado, los ha resucitado y se los han llevado, los ángeles de Yahvé se los han llevado al interior de la tierra, incluso ha podido llevarlos a otros lugares, recónditos, ignotos para los seres humanos, y están en protección sobrenatural, y están viviendo. ¿Por qué? Porque Yahvé lo quiso así. Él no tiene que dar explicaciones a la humanidad, él no tiene que dar explicaciones de por qué ha habido ciertas personas, ciertos personajes que ha decidido, que ha querido resucitar y que los ha querido revivir, y él no tiene por qué darnos explicaciones a nadie de por qué ha hecho eso o por qué no lo ha hecho, porque si es injusto con respecto a otros y no lo es, porque Yahvé es Dios soberano y entonces él actúa según su voluntad. Entonces él no tiene por qué dar explicaciones a nadie, y si quiere en un momento dado resucitar a una persona que amaba mucho y llevarla a un sitio para que esté disfrutando, que esté feliz, que esté bien, pues coge y lo resucita, ordena a los ángeles que se lo lleven al interior de la tierra hueca o a otro lugar, y no hay más. Entonces hay una serie de personas que murieron en las Sagradas Escrituras que nosotros pensamos que murieron. ¿Cuánta gente, no? Por ejemplo, José, el que estuvo gobernando en Egipto, Josué, profetas, Ezequiel, Daniel, mucha gente, que no sabemos. O sea, no estoy diciendo que quizá fueron resucitados o no, nosotros no lo sabemos, pero que sí hay gente de todas las personas que aparecen protagonistas de la Biblia, por ejemplo, Sansón, el rey David, bueno, infinidad de personajes, y entonces hay personas que Yahvé, sin decir nada a nadie, sin dar explicaciones a personas concretas, las ha resucitado y las ha apartado y están vivas. Nosotros pensamos que están muertos erróneamente, pero ellos están vivos. Pasa que no les interesa comunicarse y tienen órdenes de no comunicarse con nosotros y bueno, viven lejos, en el interior de la tierra, pues no es el momento de... Por eso, al final de la historia, pues aparecerán todas estas informaciones y revelaciones sorprendentes al mundo y se descubrirán muchas cosas muy sorprendentes que asombrarán al mundo. Y entonces pues hay mucha gente de la Biblia que amaba a Yahvé y que están viviendo tranquilamente ahora, normalmente en el interior de la tierra, en la tierra hueca, que están allí viviendo. Nosotros pensamos que murieron. Por ejemplo, un caso es Moisés. Un caso claro es Moisés. Moisés murió. Después del peregrinaje por el desierto, después de 40 años, Yahvé prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida, pero le permitió verla desde un monte, pero no le dejó entrar. Y entraron Josué, Caleb y los israelitas que estaban vivos en aquel momento. La antigua generación murió en el desierto. Entonces Moisés no pudo entrar y murió. Y entonces fue enterrado allí. Y entonces resulta que tiempo después Moisés resucitó. Y esto lo sabemos porque aparece en el Nuevo Testamento Moisés. Cuando en el monte de la Transfiguración, Yeshua se encuentra con dos personajes que vinieron a verle
en el monte de la Transfiguración, que creo que era el monte Tabor. Entonces aparecieron Elías y Moisés. Elías representaba, era un profeta, a aquellos que no murieron nunca, y Moisés a las personas que habían muerto. Pero entonces ahí Moisés estaba vivo y se presentó junto con Elías, y eran ellos, no era una visión, no era una cosa espirituosa, un espíritu que estaba allí, pero inmaterial, que no sé qué, no, eran Moisés y Elías. Y se presentaron delante del maestro Yahshua, el Hijo de Dios, en el monte de la Transfiguración, en el monte Tabor, en Galilea, y se presentaron allí. Entonces, eso es la prueba, nos da la pista de que ahí Moisés estaba vivo cuando él había muerto, a diferencia de Elías, que nunca llegó a morir, fue en un carro de fuego, pero Moisés sí había muerto en su día, que no le permitió Yahvé entrar a la tierra prometida. Entonces no le permitió entrar allí, primero tenía que morir, y no sabemos, bueno, allí no entró, pero pues lo llevaría Yahvé al interior de la tierra interior. Entonces apareció en el Nuevo Testamento junto con Elías visitando a Yahshua, el Hijo de Dios, en el monte de la Transfiguración. Y ahí quiere decir que Moisés estaba ya vivo. Era uno de esos personajes que estábamos diciendo que individualmente ya había resucitado y los tenía apartados aparte. Y no tiene por qué dar explicación Yahvé de por qué ha resucitado a ciertos personajes que eran familiares para él, a los que él apreciaba mucho, quería mucho, y no quería que estuvieran olvidados allí en la muerte, ¿no? Y entonces, acabado el episodio de la Transfiguración, pues Yahvé se volvió a llevar otra vez a Moisés a donde estaba y a Elías otra vez a los lugares en donde estaban. El interior de la tierra, que es el sitio provisional, que va a ser bastante utilizado todavía, porque la tierra va a ser limpiada por los ángeles. Cuando acabe este sistema diabólico de cosas, la tierra está infectada y hay huellas diabólicas tanto a nivel subterráneo, y hay que demoler toda la civilización, las ciudades, que son el producto, son el reflejo de un mundo injusto. Estas ciudades, los hospitales, los cementerios, toda esta civilización humana que hay es una civilización de pecado y diabólica, dirigida por los demonios. Entonces todo esto va a ser barrido y desinfectado. Mientras los ángeles van a limpiar la tierra, a partir de la segunda venida de Yahshua, la humanidad va a estar resguardada, ¿en dónde? Pues en el escondite que ya se ha utilizado siempre, en el interior de la tierra, allí donde están Moisés y Elías y otros muchos personajes que están allí. Así que la humanidad que viva en ese momento irán allí a estar resguardados mientras los ángeles limpian. Una vez que esté la tierra desinfectada y esté renovada, darán permiso para que los seres humanos regresen otra vez a la tierra a ocupar y a vivir aquí el planeta. Nos vemos, amigos.